Saludos amigos, antes que nada agradecerles, el canal está creciendo, se están ustedes haciendo, bueno, se están suscribiendo antes que nada y se están haciendo miembros de Geopolítica Actual, se lo agradecemos profundamente. La labor que llevamos aquí, como se va a ver en el vídeo de hoy, es bien profunda y necesaria. Así que, sin más dilación, vamos al meollo. Ahí lo tienen. Precisamente el señor Martianov se hace eco de el tema del día, quizá, ¿no? El tema de ese intento de asesinato a Donald Trump, o supuesto tal. Lo cierto es que detuvieron a un individuo, no le acusaron de intento de asesinato, sino simplemente posesión de armas. Y bueno, la pregunta que se plantea aquí siempre es la misma. ¿Cómo es que este individuo sabía acerca de los cambios de planes del señor Trump? ¿Cómo es que sabía dónde iba a estar? ¿Quién le informó? No es algo que sea del dominio público. ¿Quién informó a este señor? ¿Fue todo casualidad? Quizá fue todo casualidad. Siempre hay muchas preguntas en torno a la política interna de Estados Unidos hoy día. Y vamos a ver más adelante cuál es el trasfondo de esto. Pero antes, vámonos a Larry Johnson, el cual también se hace una interesante pregunta. Ahora que ya se ha sabido, ya es reconocido que efectivamente los yemeníes tienen misiles hipersónicos, asombroso pero así es, tienen su propio misil hipersónico. Sin embargo, aquí, en este recorte que nos ofrece Larry Johnson, se ve cómo estaría vinculado efectivamente a Irán, estaría vinculado al misil hipersónico iraní Fatah. Eso no significa que sea concretamente el misil Fatah, pero desde luego está en relación con ese misil. ¿Los iraníes ayudaron a los hutíes? Bueno, esto tampoco es que sea ningún secreto, llevan tiempo haciéndolo. Ahora bien, ¿qué puede significar esto? Ya el propio artículo nos lo dice. Es raro ver en Teherán caracteres hebreos. Y en caracteres hebreos se dijo 400 segundos a Tel Aviv. El misil Fatah, esto se dijo hace pocos días, el misil Fatah llegaría en 400 segundos a Tel Aviv. Eso es exactamente lo que pasó. El misil de los hutíes llegó efectivamente a las inmediaciones de Tel Aviv en escasos segundos. Es decir, su velocidad lo cataloga como misil hipersónico y ciertamente impactó, ciertamente burló las defensas aéreas, esto es lo más importante. Hay que recordar que en los últimos años o incluso décadas se nos lleva diciendo que la mejor defensa aérea del mundo es la israelí y es absoluta y totalmente invulnerable a los ataques de cualquier estado vecino. Esto no es cierto, ya lo habían demostrado los iraníes en abril, pero ahora ya no queda ninguna duda al respecto. Los hutíes pueden golpear incluso Tel Aviv cuando quieran y pueden hacerlo con esos nuevos misiles vinculados a Irán. Habría que también establecer relaciones con esa polémica acerca de que Irán está suministrando misiles a Rusia. En este caso serían misiles de corto o medio alcance. Y bueno, se está haciendo una gran pelota con todo esto. Sin embargo, oficialmente los iraníes lo han negado por completo. El presidente actual de Irán ha dicho que durante su administración no se ha suministrado ningún misil a Rusia. Sí que colaboran, pero no hay misiles. Hay que también añadir a todo esto la información que coloca al señor Shoigu en Irán. Habría viajado después de Siria a Irán y estaría allí tratando ya los últimos detalles de un acuerdo estratégico integral con Irán. Recuerden que antes de esto había ocurrido con Corea del Norte y con China. Es decir, la alianza se hace más fuerte, más estrecha y tiene una dimensión estratégica colosal. La continuidad territorial, en el caso de Irán sería más bien marítima, y su posición estratégica hacen que sea una alianza difícilmente abordable por Occidente. Así están las cosas. Y el señor Thierry Meyssan se ha hecho eco también de una información importante. Ha hecho referencia a la huelga general en Israel y cómo los sindicalistas de izquierdas apoyaron a Gallant, un ministro de derechas,
en el sentido de que Netanyahu pretendía defenestrarlo, ya lo saben, al final tuvo que echarse atrás y ahora vuelven los rumores, Gallant sería defenestrado y sería sustituido por alguien más afín a la política de Netanyahu. Esto Meissan lo vincula con el auténtico problema, a su juicio, que hay dentro de Israel, y es que los enemigos de los judíos no son los árabes, no son quien sea, sino los sionistas revisionistas, que él vincula en sus, por lo demás, excelentes investigaciones con Jabotinsky y a su vez con el fascismo o con esa ideología que tuvo gran predicamento durante el periodo de entreguerras, finales de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en Europa, en el mundo. Esto es así. Todo esto nos lleva a la que sin duda es la noticia que más destacamos hoy. No es la más destacada a nivel popular, pero sí es desde luego una noticia muy notable con respecto a las cosas que tratamos en este canal. Fíjense el título, Occidentología, un concepto clave para la descolonización de Rusia. Es muy difícil, dice el artículo, sobreestimar la importancia de este artículo de Alexander Dugin. El tema de la occidentología, es ciertamente una cacofonía, vamos a llamarlo occidentología y ya está. A primera vista parece incomprensible, pero en los primeros párrafos el filósofo explica que se trata de la lucha de Rusia por obtener su propia soberanía científica en unas condiciones en las que la ciencia occidental ha sido impuesta activamente durante varios siglos a los científicos rusos como la verdad última. El autor señala que la occidentología es un concepto nuevo que debería adoptarse ahora que ha escalado el conflicto entre Rusia y los países de la OTAN, debido a las operaciones militares que se llevan a cabo en Ucrania, especialmente si tenemos en cuenta que este conflicto, que empezó siendo puramente político, se ha ido convirtiendo gradual e irreversiblemente en un conflicto entre civilizaciones. Se dan cuenta de las cosas que tratamos en este canal y, como siempre, hacemos llamada acerca del asunto civilizatorio. Esta no es una cuestión política, sino civilizatoria o civilizacional. Sin embargo, sería un error reducir toda la discusión sobre la occidentología a una lucha por la creación de una ciencia soberana. Realmente sí hace falta hacer como mínimo aclaraciones muy claras acerca del concepto de ciencia misma. Pero bueno, vamos a seguir la línea del artículo. De ser así, sería mejor llamarla rusología o eurasiología. Sin embargo, el objeto principal de este campo de estudio es Occidente. ¿Por qué? Porque es necesario cambiar nuestro enfoque de la ciencia occidental como un avance, como una forma de progreso. Recordarán cuando en este canal analizábamos la cuestión del futurismo. Es una de las características del proyecto moderno. Una de las características del proyecto moderno, junto con, recuérdenlo, casualidad, evolución. Casualidad estaría dentro del ámbito de lo que es el orden tradicional. La evolución estaría en el ámbito de lo que es la justicia o equilibrio tradicional. Y por último, el progreso o futurismo estaría en el ámbito de la responsabilidad. Es decir, por definición, una persona es irresponsable cuando deriva hacia el futuro aquello que justifica su posición. Es decir, si una persona hace algo y se le dice que lo que ha hecho está mal, si esta persona dice, bueno, ya lo veremos en el futuro, se considera que esto es irresponsable, ¿verdad? En fin, continuemos. Ahora que Occidente se ha desvinculado de nosotros, fíjense, es lo que dice Dugin, resulta imperativo aumentar nuestra soberanía en todas las esferas, incluida la ciencia. Dugin dice que el decreto presidencial número 809 sobre la política estatal de preservar y fortalecer los valores espirituales y morales tradicionales rusos, hay un decreto presidencial. Afirma sin ambigüedad la necesidad de defender la cosmovisión de Rusia, la cual es la base de sus valores tradicionales. La cosmovisión de Rusia. ¿Cuál puede ser esta cosmovisión? Lo vamos a ver más adelante. Es sobre esta base que podemos establecer una actitud completamente diferente, no solo hacia la ciencia occidental, sino hacia Occidente en general.
su cultura, sus valores, su papel histórico en el mundo, su gente, sus puntos de vista, su progreso, sus artículos domésticos, sus modales, su actitud hacia los niños, el matrimonio, las familias, otras naciones, los derechos de esas otras naciones, el concepto de libertad, la fe, el significado de la existencia y muchos otros puntos. No está nada mal. El filósofo sostiene, en otras palabras, reconocer a Rusia como un Estado-civilización y darle importancia política a nuestra ilustración histórica, así como la protección de nuestros valores tradicionales. Esto nos obliga a replantear la actitud hacia la civilización y la cultura occidentales que se ha establecido durante las últimas décadas y quizá incluso siglos. Asombroso esto, ¿verdad? Sigamos un poco más. Había una barrera, pero fue destruida. Dugin considera que el origen de la occidentología comienza con el enfrentamiento entre los occidentalistas y eslavófilos en la Rusia del siglo XIX. Esto es muy interesante, puesto que hay un equivalente histórico en España, en el mundo español o de habla hispana, también de habla portuguesa, que sería el afrancesamiento. El afrancesamiento. Y aquí tenemos un equivalente claro. Hay muchos paralelismos entre Rusia y el mundo hispano. Algo que todos hemos oído en la escuela y que, por extraño que parezca, la disputa entre estos dos bandos, que parecía una reliquia del pasado, no es menos relevante en la Rusia moderna de lo que lo fue en ese entonces. Es asombroso cómo se está recuperando este tipo de nociones aparentemente perdidas. Al fin y al cabo fueron los eslavófilos quienes dijeron lo que hoy estamos obligados a repetir. Y si alguien piensa que no estamos obligados, después del deseo abiertamente expresado por Occidente de destruir Rusia, entonces decir lo contrario simplemente no tiene sentido. La verdad es que este artículo no deja mucho lugar a la duda. Es como mínimo para reflexionar un poco. Rusia es una civilización eslava, oriental y bizantino-ortodoxa que es distinta a Occidente. Ojo a los que están diciendo que Rusia es Occidente, porque los propios rusos nos están diciendo que no es así. Están buscando la afinidad hacia Oriente, no hacia Occidente. Occidente va a tener que hacerse su propio proceso, va a tener que hacer los deberes, las tareas, por su propia cuenta, o si no se quedará totalmente aislada, porque los rusos, como ven, se van. No quieren saber. Los occidentalistas, divididos en liberales y socialdemócratas, argumentaban que Rusia forma parte de la civilización europea occidental. Fíjense. Y que la tarea de nuestro país era seguir todos los avances e innovaciones de Occidente. Dugin escribe en el artículo que este planteamiento excluía la identidad de Rusia y por lo tanto la consideraba como una sociedad atrasada y periférica, sujeta a la modernización y la occidentalización. Los occidentalistas veían los valores tradicionales y la identidad original de Rusia un obstáculo para la occidentalización del país, exactamente igual que pasó en España, exactamente igual, y en el mundo hispano, en general, ¿verdad? Esto es difícilmente discutible. Fíjense que lo que nos propone aquí Dugin es una politización de la noción de ciencia. No porque él la proponga, él simplemente llama la atención acerca de que esta politización existe. Es un debate antiguo, un debate muy viejo, un debate que data del 19, en realidad de antes, en realidad ya del propio siglo XVIII, pero ya sin dudas en el XIX, un debate acerca de qué debía definir en última instancia lo que es o no es ciencia. Y esto hacía una división estricta entre Occidente y el resto del mundo. Todas las otras civilizaciones estaban equivocadas, solo Occidente estaba en lo cierto. Y esto se veía, o debía verse, debido a su dominio fáctico a nivel político del mundo entero. Como Occidente había conquistado el mundo, tenía razón y ya está. Sigamos. Dugin señala que la culpa es de la política oficial del Estado, que había aceptado explícitamente el postulado de que Rusia formaba parte del mundo occidental. Aquí se está refiriendo al Estado moderno ruso, es decir, el Estado de los últimos años. Como consecuencia, la ciencia nacional empezó a copiar las ciencias occidentales en esferas como humanidades, filosofía, la historia, la sociología y la psicología. En una conversación con Sargrad,
Dugin comentó las consecuencias de lo ocurrido tras el colapso de la Unión Soviética de la siguiente manera. La occidentología no es una disciplina, sino un enfoque particular sobre la filosofía y la ciencia. Principalmente, un inciso aquí. La cuestión epistemológica, la cuestión de la filosofía de la ciencia, quedó zanjada en Occidente tras los últimos intentos, infructuosos por lo demás, de Kant. Y estamos hablando del siglo XVIII. Principalmente en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. La cuestión es que entendemos por ciencia, antes que nada, a la ciencia occidental, la cual no es otra cosa que un reflejo de los valores, criterios, prioridades y normas de la civilización occidental. La ciencia occidental pretende ser universal. Fíjense, la ciencia occidental pretende ser universal, lo cual esconde un racismo y colonialismo implícito. Unos incisos aquí necesarios, señores. Esto es muy importante y ahora nadie nos va a criticar porque seamos nosotros quienes lo decimos. Ahora resulta que hay un ruso loco que también lo está diciendo. Hay un ruso loco que está diciendo, ojo señores, porque aquí lo que tenemos no es una ciencia objetiva, tenemos una ciencia subjetiva y bien subjetiva, atada a una visión del mundo que en última instancia implica racismo y colonialismo. Esto lo dicen ellos, no nosotros. Pretende ser universal, lo está diciendo, ya lo ven ahí, en una conversación con Sargrad, Dugin. Estamos hablando de una conversación entre rusos, no es cosa nuestra. La ciencia occidental pretende ser universal, lo hemos dicho en este canal, no es lo mismo general que universal. Y la ciencia, mediante su cuantificación, el método científico fue enfocado así, ya desde los tiempos de Descartes, mediante la cuantificación y debido a haber ignorado por completo la cualificación en la propia cuantificación, debido a eso, ha confundido lo general con lo universal. Lo general pasó a ser universal, porque sí, ya está. Y eso implica un colonialismo o un racismo, tal y como se dice aquí. Es decir, implica consecuencias políticas. Si consideramos que la realidad es eso y solo eso, se va a derivar de forma natural, en realidad artificial, se va a derivar una consecuencia política. No se va a aceptar la dignidad intrínseca del ser humano. No, señor. Se va a proyectar hacia el futuro, hacia el progreso, la transformación de ese ser humano, que es muy diferente. Sigamos. La occidentología, o occidentología, es un conjunto de herramientas que debería ayudar a Rusia a alcanzar su soberanía. Es decir, el estudio acerca de esto debería ayudar a Rusia a alcanzar su soberanía. Qué curioso. Proceso que ya está en marcha, pero que se ha ido estancando, dice Dugin en una conversación, insistimos, con este Sargrad, esta publicación. Cita textual: la occidentología es un enfoque fundamental a gran escala para liberar a nuestra sociedad de la ilusión de la universalidad de Occidente y su visión del mundo. Es lo que estamos diciendo en este canal una y otra vez. Esta visión es errónea, es el proyecto moderno y está equivocado y ha fracasado. Está fracasando mientras estamos hablando. Necesitamos un esfuerzo intelectual que nos llame la atención aquí. Ya vemos que allí en Rusia lo tienen, ya lo habíamos dicho, lo tienen también en China, también lo habíamos visto con Wang Hunin, lo tienen también en Irán. Algún día quizá podamos revisar también eso. La cuestión es, ¿lo tenemos aquí? Y la respuesta es un rotundo no. Aquí hay un dominio total y absoluto de esa visión fundamentalista, extrema, que no tiene arreglo con ninguna otra civilización que haya existido o exista en el mundo, con ninguna tradición. Mucho cuidado, porque lo que se nos está diciendo aquí es muy importante y es lo que en última instancia explica qué es lo que está pasando en el mundo y por qué estamos otra vez con una guerra mundial encima. Otra vez. En el siglo XIX este tema fue planteado por los eslavófilos rusos, que iniciaron el difícil proceso de restaurar la conciencia social rusa. Es curioso aquí la mezcla de conceptos. Después al final vamos a ver esto paso a paso sin tanto caos conceptual.
En el siglo XX esta labor fue continuada por los euroasiáticos y los partidarios de la cosmovisión monárquica ortodoxa. E incluso los bolcheviques, al darse cuenta de la diferencia entre nuestra sociedad y la occidental, esto también lo comentamos en este canal. Hay un gran desconocimiento acerca de qué pasó en el mundo soviético a nivel ideológico, a nivel no solo ideológico, sino civilizatorio. Hubo una toma de conciencia acerca de esta cuestión. Los marxistas-leninistas soviéticos entendieron muy bien qué era lo que se estaba cociendo y cuál era, en última instancia, el foco o el principio del poder occidental, su característica elemental o básica. Lo entendieron muy bien. Al darse cuenta, dicen, de la diferencia entre nuestra sociedad y la occidental, intentaron expresar sus ideas a través de una crítica a las ciencias burguesas. Por desgracia, aquello no prosperó o no llevó hasta donde debía llevar. No era simplemente una ciencia burguesa así sin más y ya está. No, había principios muy oscuros. Había principios muy oscuros que vinculaban acerca de una noción última de la naturaleza de la realidad. Entonces, esto se trató, por desgracia, no llegó a concretarse. El proyecto soviético terminó, el comunismo se vino abajo y ahora ya estamos totalmente en otra época. Y fíjense ustedes, estamos en otra época, sí, pero ese principio continúa. Es decir, ese cuento de hadas que nos contaron acerca del fin de la historia y de que ya todo estaba bien era erróneo, era una pura mentira. Todo continuaba igual que siempre. Simplemente se había derrotado al enemigo comunista y eso era todo. Por eso el mundo occidental ha ido mostrando poco a poco su verdadera cara, puesto que ya no tenía que disimular, ya no había una amenaza lo suficientemente potente que obligase a Occidente a tener que disimular un poco los auténticos objetivos que son intrínsecos, son inherentes a su propia lógica interna. A ver si conseguimos que esto se entienda. Ya nos dirán en los comentarios. A continuación, Dugin habla del origen del satanismo. Fíjense cómo Dugin incluso llega a plantear esta cuestión. Por desgracia, nunca llega a desarrollarla del todo, pero bueno, ya es mucho. Tal y como la definió Putin, fíjense. Dugin se apoya en los propios discursos de Putin. Esto es muy llamativo. Es decir, realmente sí hay algo detrás de Putin, sí hay algo en Rusia que va más allá del pragmatismo, que algunos quieren creer que es en exclusiva lo que mueve al gobierno ruso. Pragmatismo claro que hay, desde luego que sí. Y los rusos por lo demás son buenos en eso. Pero hay mucho más. El pragmatismo no es ni mucho menos su esencia, el cual considera que es el fundamento de su superioridad, el satanismo. Por supuesto, sus orígenes no se encuentran en Washington. Y todo esto nos lo saltamos. Estos orígenes son mucho más profundos y se encuentran en los principios mismos de la cultura greco-romana, que en cierto momento fue derrotada por el catolicismo. Fíjense, esto no es una lucha entre ortodoxia y catolicismo. Se nos está diciendo claramente, aquí hay algo más, algo que viene de antes. En realidad, no sería la cultura grecorromana, vendría de antes aún. Pero desde luego que estaba presente en la cultura grecorromana, desde luego que sí. Luego, el Renacimiento, la Reforma y los nuevos tiempos contribuyeron significativamente al rechazo de los fundamentos morales y éticos cristianos y tradicionales. Los nuevos tiempos, que siguieron al Renacimiento medieval, sostenían la superioridad de la máquina. Fíjense que antes mencionábamos a Descartes. Una cosa que se suele olvidar o obviar en Descartes es su concepto del hombre-máquina. Sin duda hace las delicias de aquellos que fantasean hoy más que nunca con la maquinización absoluta, por lo demás, del humano y que en eso precisamente esté su trascendencia. Muchas cosas en las que reflexionar aquí. Fue en esta época cuando aparecieron las primeras fábricas. Máquina, fábrica, hombre, máquina. Y esto es la base del marxismo, por lo demás. Porque parece que también esto se nos quiere olvidar. El marxismo nace en el propio Occidente como una reacción a la monstruosidad aberrante de la maquinización del ser humano. Esto es el ABC. Y parece que se ha olvidado. Y se empezó a decir que el hombre mismo no era más que un conjunto de engranajes que interactuaban entre sí.
el estudio del hombre se convirtió por primera vez en algo más importante que el estudio de Dios y del mundo, y con el tiempo se llegó a la conclusión de que el hombre era el centro del universo. El señor Harari lo llamaría Homo Deus, en su culminación final del proceso, ¿verdad? Los científicos llaman también a este término antropocentrismo. Fueron estas ideas las que posteriormente dieron nacimiento a la posmodernidad. Bueno, un inciso. El señor Rockefeller, puntal central dentro del proyecto, al menos en las últimas décadas, saben que es un gran admirador de la figura, tergiversada por lo demás, de Prometeo. Con antropocentrismo es esto lo que se quiere dar a entender. Por ejemplo, el desprecio por el sexo de nacimiento y la afirmación de que el hombre debía tener derecho a elegirlo por sí mismo nacen de aquí. Bueno, aquí Dugin ya se mete en esta cuestión, no nos hace falta insistir en ello. Vamos a seguir adelante. Todo lo anterior demuestra que el sistema del pensamiento occidental no solo es ajeno a Rusia, sino que llegó a nosotros como un medio para manipularnos y dominarnos. Así están las cosas. Atención, porque tenemos algo muy grande. ¿Qué es esta guerra que tenemos ahora? Muchos siguen insistiendo que esto es una tontería, es por los recursos, etcétera, etcétera. Bueno, parece que es por algo más. Parece que es algo más que sencillamente, oiga usted, mi porcentaje es este, no, el suyo es este, el mío es este otro. No es una cuestión solo de porcentajes de beneficio en un marco puramente economicista, ¿no? Parece que hay algo más. Ahora bien, Dugin, respondiendo a una de nuestras preguntas sobre la relevancia de la occidentología, considera que este proceso vino acompañado de subvenciones, invitaciones a conferencias en Occidente, cienciometría, con motivaciones ideológicas, índices científicos y sistemas de evaluación. Así fue como nos encontramos rápidamente bajo ocupación. Fíjese, ocupación intelectual en este caso. Cienciometría, muy interesante. Al darse cuenta de la crítica situación agravada por el duro enfrentamiento civilizatorio y militar con Occidente, las autoridades rusas tuvieron la necesidad de soberanizar el conocimiento científico. Vamos a seguir viéndolo. Es bastante obvio que Rusia se encuentra de nuevo en un momento de ruptura con sus anteriores actitudes políticas e ideológicas. Tras haber vivido bajo el talón de Occidente, todo lo de la década de los 90, el país ahora se está desprendiendo del pantano liberal de Occidente. Es curiosa esta referencia, pantano. Ahí habría un guiño al trumpismo, ¿verdad? O a esa cultura estadounidense acerca de cuáles son las raíces de sus problemas internos. Y rescatarlo lo que debe apreciar, los valores de un Estado tradicional, la fe en Dios, la fe en el ejército y en nuestros héroes, en nuestra producción, en nuestros cerebros, que como se sabía incluso durante esos horribles años, siguen siendo los mejores del mundo. Sin embargo, la facción de los occidentalistas liberales sigue siendo muy fuerte. Sus representantes siguen manejando las principales universidades del país. Es decir, sí, ustedes tendrán los mejores cerebros, pero nosotros tenemos la cuerda que los ata a las tinieblas, si queremos parafrasear al Señor de los Anillos. Estábamos viendo antes, si lo recuerdan, la cuestión de los misiles hipersónicos. No es falso que los rusos, entre otros, tengan, si no los mejores de los mejores cerebros del mundo. Consiguen cosas que otros no consiguen. Pero Putin nos está llamando la atención acerca de esos condicionantes que hacen que, aunque tengas lo mejor de lo mejor, pues eso no funciona. Sus representantes siguen manejando las principales universidades del país, las estructuras políticas, incluso el Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de las Ciencias. ¡Wow! Aquí ya Dugin tira a dar. La gran mayoría, bueno, suponemos que esto lo diría quien escribió este artículo y no específicamente Dugin. La gran mayoría de los empleados por la mañana no pueden decidir si llevar ropa con los símbolos de la bandera estadounidense o ucraniana. Último párrafo. Por eso la ciencia nacional debe basarse no solo sobre los eslóganes acerca de la identidad de Rusia. Es decir, que esto no sería un populismo putinista, como estaban diciendo algunos,
sino también en un conjunto de herramientas para hacer frente a los intentos agresivos de convertir a Rusia en una colonia ideológica por medio de las humanidades, la sociología y la economía occidental. Lo vamos a ver ahora. La occidentología brinda las herramientas para llevar a cabo esto. Dugin, comentando su artículo, dijo que la occidentología es el estudio de la ciencia occidental como un fenómeno regional local. Esto debe de dolerle y mucho a más de uno. Existen ciencias en otras civilizaciones como la musulmana, la india, la china, la rusa. Serían las ciencias tradicionales que, existieron desde que el mundo es mundo. Ciencias cosmológicas. Recuerden, hace un rato se hablaba de la cosmovisión rusa. La cosmovisión es siempre una cosmovisión tradicional, civilizatoria, si prefieren. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que se construye una forma particular de la visión del cosmos, con unos símbolos particulares, pero que en realidad es esencialmente la misma que la de cualquier otra civilización. De ahí que pueda y deba, de hecho, producirse esa comunicación entre civilizaciones y esa convivencia armónica. Pero no es así con Occidente, porque Occidente no admite esto. Occidente admite solo lo suyo y, como dice Dugin, después practica el racismo y el colonialismo. Su proyecto es exclusivo y excluyente. Alexander Dugin, comentando su artículo, decimos: la occidentología es el estudio de la ciencia occidental como un fenómeno regional local. Existen ciencias en otras civilizaciones. El objetivo de la occidentología es descolonizar, así es como lo plantean ellos, nuestra conciencia, por lo que nos resulta muy útil y necesaria. Cuando le preguntaron a Dugin qué nos daría la occidentología, cuando rechacemos los postulados y los dogmas occidentales, él nos respondió sucintamente: nos dará la victoria. Fíjense, este es el sentido trascendente, el sentido superior del concepto de victoria. No estamos hablando de una victoria exclusivamente militar, estamos hablando de una liberación de esa imposición sistemática del proyecto occidental. Es la victoria sobre eso, la victoria sobre las tinieblas, si lo prefieren. Y ahí lo tienen. Este es una pequeña captura de la doctrina tradicional de los cuadrantes. Fíjense lo que hemos leído más arriba. Vamos a repetirlo, busquémoslo. Humanidades, sociología y economía occidental. Para hacer frente a los intentos agresivos de convertir a Rusia en una colonia ideológica por medio de las humanidades, la sociología y la economía occidental. Pues vean los cuadrantes. Esto es de un vídeo de hace ya unas semanas. Véanlo. En el cuadrante llamado de Saturno tienen la economía. En el de la Luna la sociedad y en el del Sol la política. Y ahora, fíjense, las humanidades, ese conjunto de ciencias liberales, existían para fomentar la responsabilidad en los hombres, en los seres humanos, en los ciudadanos de esa civilización. Es decir, la cuestión política. Las humanidades llevan a la cuestión política, a manejar adecuadamente la cuestión política. Muchos se preguntan qué es lo que pasa con los políticos en Occidente. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que tenemos intentos agresivos de convertir no solo a Rusia, sino al mundo entero en una colonia ideológica por medio de las humanidades en el ámbito político. La sociología, ahí lo tienen, sociedad. La sociología debería encargarse, antes que nada, del estudio de las sociedades, pero siempre con el objetivo último de sacralizar la vida. No convertir en máquinas, no convertir al hombre en una máquina, y una máquina que además lo va a trascender todo de manera maravillosa, y entonces la artificialización, la sistematización de ese globalismo uniformizante nos llevará, a una felicidad maravillosa, que por lo demás nunca llega. Y ya por último, ya lo ven, la cuestión economía occidental.
Así es como lo plantean en este artículo, economía occidental. Y ahí lo ven, en el cuadrante de la economía, lo técnico debe servir a la vida. Fíjense, a día de hoy, la población occidental, especialmente los jóvenes occidentales, sirven a la máquina. Lo técnico no es para servir a la vida, sino para servir al sistema. Y utiliza como herramienta a los seres humanos. En fin, mucho para reflexionar. Esperemos que haya ayudado un poco a comprender las cosas de las que hablamos aquí cuando hablamos de proyectos civilizatorios, de cómo el proyecto civilizatorio moderno ha fracasado y cómo el enfrentamiento, el conflicto a día de hoy es un conflicto civilizatorio. Es muy importante entender esto, analizarlo correctamente dentro de un marco conceptual que el señor Dugin no ofrece, pero que esperamos aquí, paso a paso, ir configurando con su ayuda para conseguir ese debate necesario para al menos llegar a la construcción de una institución tradicional, es decir, una institución que sí pueda responder a esas preguntas que plantea Dugin y, sobre todo, que pueda responder a las preguntas que los propios occidentales se hacen. ¿Cómo es posible que las cosas estén tan mal? ¿Cómo es posible que estemos otra vez en una guerra mundial? No insistimos más. Por hoy es más que suficiente. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ayúdennos en este enorme, pero que se va viendo poco a poco cómo va creciendo este proyecto y al final conseguiremos esa cosa tan necesaria que hoy se ha visto un poquito más claramente, como es muy real, está ahí y necesita, ¿y de qué manera? Necesita exponentes en Occidente para poder llegar a otro tipo de planteamiento, a otro tipo de proyecto que acabaría, esperemos, tomando forma y llevaría al mundo a una genuina paz, un entendimiento. No insistimos más, venga, lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima.